Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, 4 y 5. Amén. Dice así la palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y de contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bueno, vemos acá como esta palabra últimamente en Timoteo la estamos tocando bastante. Si alguno enseña otras palabras, si no se conforma a las sanas palabras, sana doctrina que siempre habla. Y bueno, nos marca un tiempo que se parte en dos, vamos a decir. El tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, el tiempo de Cristo, el tiempo después de la crucifixión. En algunos lados lo llama el reino de Dios. Hay algunas personas que quieren dividir todo eso, pero, a ver, por falta de entendimiento, siempre van a querer dividir y, a ver, lógicamente van a explicar cosas diferentes, cosas que salen de la cabeza y no tiene apoyo, sustento bíblico, porque siempre nos tenemos que apoyar, primeramente, aparte de la revelación, es en 2, 3 o 4 versículos para poder encajar justo la palabra. O si no, vas a interpretar como te salga. Y voy a esto, por ejemplo, cuando enseñamos lo de ya no bebas agua sino vino, es un versículo aparentemente colgado de todo. Pero si no, ya no tiene sustento, o sea, está colgado de todo, tenés que entender que justamente viene tocando sobre un tema, y el tema es de la sana doctrina, y cuando se refiere a agua, se estaba refiriendo ¿a qué? Se estaba refiriendo a la palabra de la ley. Y cuando se refería al vino, se estaba refiriendo al sacrificio de Cristo, al pacto de la cruz. Y eso lo podíamos llevar, porque me olvidé de nombrar, cuando dice que mataron al Señor Jesucristo, creo que está en Santiago, dice que de su costado salió no solamente agua, sino agua y sangre. Y ahí confirma todo. No hay otra cosa que agregar. Muchas veces queremos agregar cosas por historia, o sea que dentro de todo está bien informarnos, pero cuando empezamos a agregar elementos que se están yendo fuera de la palabra, y en ese tiempo la persecución ¿de quién venía? De los fariseos. Era ley contra gracia, no hay otra cosa. Entonces cuando ya le querés agregar de otras culturas y así, asá, ahí empieza a divagar la mente y a delirar pavadas, una sarta de pavadas para mí, porque no tiene sustento bíblico. Sí, algunos lo quieren apoyar en lo histórico, tal vez parece que coincide, pero siempre nos tenemos que apoyar en la palabra, lo que está escrito en la palabra y como dice la palabra de Dios. Misterio dice que en otras generaciones no se dio a conocer. Y también en Timoteo decía, grande es este misterio de la piedad. Cristo fue manifestado en carne. Entonces siempre nos tenemos que dividir en dos cosas. Tiempo de ley y tiempo de gracia. Como lo predicaba la sierva, mi mamá. Por ejemplo, la sierva Noemí. Entonces, a ver, aparentemente, si vos escuchás de otro lado y empiezan a entrar los estoicos, lo esto, lo otro, empezás a meter un montón de corrientes filosóficas, lógicamente, wow, qué ricos en datos, qué bien, sí, la verdad que tiene razón, claro, pero no tiene sustento por la palabra eso, porque ¿en dónde se apoya? ¿En qué escritura? Si ni siquiera lo nombra en la palabra. Y cuando tomamos, por ejemplo, a lo del cuerpo cuando dice, por ejemplo, en duro trato con el cuerpo, lo podemos llevar, sí, ciertamente, a la corriente, porque eran también judíos, en este caso los, ¿cómo se llamaban los que vivían aparte? Que siempre los nombro y siempre me olvido otra vez. ¿Cuál? Los esenios.
Sí, los esenios, exactamente, los esenios. Y entonces, a ver, sí, pero más propiamente dicho, los que perseguían, ¿quiénes eran? Los fariseos. Y ellos hacían duro trato con el cuerpo. Y eran los que se metían a las casas de la mujercilla, a las iglesias, como vamos a tocar también 2 Timoteo 2, y arrastraban a la mujercilla cargada de pecado. Vemos cómo es la figura de los judíos, que al no llegar al conocimiento pleno, a la fe plena, dice, mujercilla cargada de pecado. ¿Por qué? Lo había explicado. Porque si no hay cruz, no hay entendimiento, entonces arrastra al pecado y quedan en pecado en sí. Entonces entran a las casas, seducen a esas almas y entonces quedan en la ley y quedan sin salvación. ¿Amén? Entonces siempre lo tenemos que llevar a ese contexto, porque si no vamos a caer en un delirio y muchas veces queremos saber más de lo que la Biblia cuenta, y en vez de enseñarnos el Señor, nos apoyamos en datos en estudios que a veces, queremos informarnos, está bien el dato histórico, digo, pero a lo que voy, la interpretación, la manera de un estudio bíblico, yo no comparto eso, prefiero que me revele el Señor y todos los que hemos mamado esta doctrina de la cruz. Entonces, de ahí se nos va acomodando la palabra. Y yo, como dije esa vez, por ejemplo, la del vino y la del agua, en realidad, si te vas en los estudios bíblicos, no vas a encontrar en ningún lado que te explique lo que se explicaba acá. O sea, lo que expliqué yo, pero ya lo había explicado mi mamá anteriormente, hace años. Entonces, vemos que en eso tenemos que indagar, en la riqueza de la palabra que nos dejó. Me hizo reír una cosa, ¿no? Estaba escuchando la palabra de mi mamá, y yo pienso que lo descubro yo, como me contó una anécdota Emma, que le pasó algo parecido, que mi mamá ya había predicado hace mucho tiempo, y una prédica de 2011 estaba escuchando, y la venía escuchando toda esta semana. Pero hoy la escuché en una parte atentamente que no había escuchado, que hablaba de la visión de Ezequiel, dice cuando entraba, los tobillos, dice la rodilla, y en una parte nomás lo nombra, y después los lomos, y hay que nadar, decía mi mamá. Y cuando venimos al conocimiento es tobillo nomás, pero después hay que nadar, dice, en la profundidad, y yo pensé que lo había sacado yo al entendimiento, porque por ejemplo, el conocimiento pleno de la manifestación del Cristo que tenemos que nadar, y en realidad ya lo había sacado ella hace 10 años. Yo lo daba de una manera en sí que era parecido, pero cuando descubrí, supuestamente la semana pasada, me revela el Señor, yo pensé que era como un conocimiento, bueno, ojalá estuviera mi mamá para compartir, y cuando escuché esa prédica me causó gracia, porque nos lleva muchos años de entendimiento, de profundidad, la cual muchas veces nuestra mente divagaba y no podía captar, ¿no? Bueno, dice así la palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos. ¿Con quién eran los pleitos? ¿Con quién eran las contenciones? Justamente eran con los fariseos, dice. Envidias, pleitos, malas sospechas que tenían ellos, ¿no? Justamente, ¿por qué? La envidia, ¿por qué? Los fariseos se ponían envidiosos, por ejemplo, cuando Pablo predicaba, y había muchos convertidos al cristianismo, ellos dicen que por envidia, o cuando está el ministerio también Cristo en vida, por envidia. Cuando Pedro también predicaba, recién convertido después de la resurrección, por envidia. Entonces siempre había envidias en los fariseos. ¿Por qué? Porque arrastraban mucha gente a la salvación, en este caso a la doctrina de Cristo. Después, generaban pleito, porque siempre se producían pleitos o discusiones a partir del entendimiento. Otra de las cosas dice blasfemia. ¿Blasfemia por qué? Porque ellos no creyeron a la manifestación, a que era el Hijo de Cristo y que ese era el Salvador, el nuevo camino, y que lógicamente ya por la ley no podían ser salvos. Y como dice acá la palabra, malas sospechas. ¿Cómo ellos decían?
Cuando Cristo echó a un endemoniado, le echó los demonios fuera, decía, por Belcebú lo echa. Entonces, también cuando hablaba Cristo, ¿qué decían? Demonio tiene. Entonces, esas son las malas sospechas que tenían los fariseos. Y acá dice, disputas necias, peleas necias de hombres corruptos de entendimientos, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Dice que toman la piedad. ¿Qué es la piedad? Que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Cómo lo pueden explicar? ¿Ya lo había explicado una vez? Bueno, el camino de Dios, vamos a decir. El camino de Jehová lo toman, dice, como fuente de ganancia, porque nos puede confundir con el misterio de la piedad, ¿verdad? Pero acá se está refiriendo al camino de Dios. A eso es lo que explica, dice. Que toman la piedad, dice, como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Por qué fuente de ganancia? Porque justamente, primeramente por la prédica ellos cobraban. Segundo, cuando traían los diezmos al templo, tenían sus ganancias. Cuando traían las ayudas, tenían sus ganancias. Cuando, por ejemplo, se declaraba corbán a una ganancia, ellos también tenían su sustento, su ganancia en el templo. Entonces, tomaban el camino del Señor como una fuente de ganancia y no como, ser siervo de Dios, como que realmente tienen una obligación, como seriamente, sino que en cada cabeza o en cada persona veían un número, porque ellos amaban lo material. Amén. Y dice acá en Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Amén. Dice así la palabra: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y os apartéis de ellos. Dice, que vigiléis. Entonces, ojo, le dice con la enseñanza, los que están causando divisiones y tropiezos. ¿Por qué? Porque les sacaba del camino de Cristo. Entonces, os ruego, hermanos, vigilen, estén atentos a la doctrina, dice, a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendiste. ¿Por qué? Porque Pablo les predicó el camino de Cristo, dice, y os apartéis de ellos. Entonces, ese apartarse quiere decirse dividirse de la doctrina, humillarse para darse cuenta que la ley solamente trae tropiezo, te arrebata la salvación. Entonces, apartarse, ¿por qué no? Si uno se aparta espiritualmente, también naturalmente, porque venían, contaminaban, traían la ley. Entonces, eso era un peligro para mucha gente para justamente ir a judaizarse, o sea, judaizarse en el sentido de que van a cumplir los ritos, van a cumplir la ley. Entonces de ahí venían las disensiones, ¿no? En este caso yo tomo esto, ¿no? Porque pueden ser por las dos maneras, pero yo me apego más a que los judaizantes eran esto, porque los judaizantes eran que creían en Cristo, pero ellos seguían cumpliendo los ritos de la ley. Entonces eso es lo que iban a causar divisiones o disensiones, porque ellos querían bautizar conforme a lo que la ley decía, ellos querían circuncidar conforme al rito de Moisés, y en una parte dice, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, dice en el libro de Hechos que los obligaban, ¿no? Dice, no podéis ser salvos. Entonces ponían también la fe en eso, y ahí es cuando un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces eso le traía atraso espiritual en el crecimiento, porque perdían la confianza en Cristo. Entonces, en lugar de humillarse, en lugar de confesar el pecado, entonces ¿qué hacían ellos? Directamente iban y cumplían un rito, cumplían otro, y entonces no se despojaban del pecado, porque ponían la fe ahí. En vez de en el perdón de pecados, que es por el sacrificio en la cruz, cumple un rito. A ver, te digo, confesar pecado, Eri. Y Eri tiene dos opciones: la de confesar el pecado, o si no, a ponerse a lavar todos los platos una semana. Y como nuestra carnalidad es orgullosa, entonces prefiero lavar los platos y así quiero estar a cuenta con Dios. Voy a lavar los platos una semana, y así más o menos, a grosso modo, era la ley. Cumplir, como dice en el Salmos, y lo dijo David, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, dice en el 51:16, sino el corazón contrito, humillado.
Ese es lo que te agrada a ti, oh Dios. Y humillado es el que se postra ante la presencia del Señor, el que hace reverencia y el que hace la voluntad del Señor. Porque cuando yo me postro, me estoy poniendo a merced o a voluntad de otra persona. Y así con Dios. Por eso dice el doblegar rodilla. ¿Por qué? Porque el que doblega rodilla no va a salir a la cama, pero ustedes se van a dar cuenta. Se doblegan así y después se postra, reconociendo que hay una persona ahí superior y que nos entregamos a ella, a su voluntad, que haga lo que quiera de nuestra vida. Eso es postrarse, amén. Entonces es hacer la voluntad de otro, así también como enseñaron el postramiento la tía Rosa, cuando lo fueron los ángeles a visitar a Abraham, dice que se postró, también hizo reverencia, entonces lo mismo hizo, pero en ese caso recibiendo a estas personas y decía, como diciendo, estoy asomando, para lo que usted quiera, como decían en el interior, en las provincias, para lo que guste mandar, así, para lo que guste mandar, entonces uno lo sirve. Y bueno, así a grosso modo entendemos lo que es humillación, hacer la voluntad de nuestro amo. Amén. Dice así la palabra del Señor, 1 Timoteo 1:3, como te rogué que, dice, a partir de Macedonia, que te quedaras en Efeso, para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Hace hincapié mucho en doctrinas, extrañas. O sea, extraño, ¿qué está diciendo extraña? Está diciendo algo que no es real, se refiere a la ley. Doctrinas extrañas, como te rogué, dice que te quedaras en Efeso para que instruyeran a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y extraña es ajena a los gentiles. Ajena a los gentiles era la ley. Muchos no lo enseñan, y esto presten atención, porque tal vez si ustedes van a un estudio bíblico, te van a decir doctrinas extrañas, que en Éfeso, por ejemplo, se enseñaba la adoración ¿a quién? A Diana. Entonces, te van a decir por los lugares qué se enseñaba y que se tienen que alejar de eso, pero en realidad acá le está hablando doctrinas extrañas, ajenas a ustedes. O sea, para ellos no era extraño primeramente eso, y segundo, lo que era extraño era la ley, ajeno a esta cultura, ¿no? Pero si se está refiriendo acá, como te rogué, a partir, dice, al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyera a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Lo que se refiere justamente a la ley. Ya no podemos mezclar otra cosa. ¿Por qué? Porque está hablando de un tiempo de ley y un tiempo de gracia. Divide dos cosas. Y las persecuciones comenzaban por ahí. O sea, a ver, ¿cómo podía contaminar otra doctrina? Por ejemplo, si a mí me traen una doctrina, a ver, meten una enseñanza incaica acá. No tiene nada que ver. Lo que podía traer confusión acá era justamente la ley, porque está hablando del mismo Dios que hablaba Jesucristo. Entonces ahí sí podía entrar encubiertamente. Pero si, por ejemplo, vienen y me traen a mí una forma de rito incaico, por decir, o azteca, yo me voy a dar cuenta enseguida, cualquiera se va a dar cuenta. Entonces ese no era el peligro, porque ellos ya se habían apartado de los ídolos, se habían convertido a Dios. Y lo extraño y lo peligroso acá era la doctrina que traían los judaizantes, ¿no? Porque ellos seguían con los ritos. Y dice acá que le rogó, como dice, a Timoteo, como te rogué, dice, al partir de Macedonia. Entonces así también a nosotros nos ruega para que prediquemos la palabra de ¿qué? De la cruz de Cristo. Entonces ya basta Santa Cena, ya basta, ¿cómo se llama? El bautismo, ya basta todos los ritos judaicos. Y a ver, muchos como practican todavía lavado de pies, hay otros que practican, por ejemplo, el no comer ciertos animales como el cerdo, no lo comen porque dice que está escrito en la Biblia, pero eso era para los judíos, como ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado tantas veces y hemos tocado esos puntos. Entonces esto también me lleva a 1 de Timoteo 4:7. 1 de Timoteo 4:7. Amén. 1 de Timoteo 4:7. Dice así la palabra. Pero nada tenga que ver con las fábulas profanas
propias de viejas, esta es la versión que tengo, mas disciplínate a ti mismo para la piedad. Nada tenga que ver con fábulas, o sea, fábulas quiere decir cuentos, algo ficticio, y dice, profana, ¿por qué? Porque no es sagrado. O por el contrario, a ver, ¿cuál es tu versión que dice? No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. También esfuérzate por ser un buen discípulo. Sí, historia falsa, ahí está. Vamos a llevarlo por ahí. Historias que no existen, historias falsas, dice, propias de viejas. O sea, cuando dice, es un cuento viejo, vamos a hablarlo así, directamente, es un cuento viejo. Esto es algo que ya pasó, algo que no es realidad, es ficticio. Dice, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y cuando dice, disciplínate para la piedad, ejercítate para la piedad. Entonces, el ejercicio que tenemos que practicar es de la humillación, es el de la piedad. Entonces, ese ejercicio, dice, nada tenga que ver con los otros. Entonces, no sigas practicando la ley, no sigas practicando los ritos, o no quieras nada tener que ver con los ritos. Y recordemos que Timoteo, ¿de dónde viene? ¿De una familia qué? La madre que era, la abuela que era judía. Él practicaba, él fue instruido en la ley de chico. El padre era griego, pero su madre era una cristiana convertida, vamos a decirlo así, pero tenía una raíz judía. Entonces ellos aprendieron la ley. Y recuerden una cosa, en ese tiempo el Nuevo Testamento, como sería hoy, sería la palabra de Cristo. Se repetía lo que hablaba Cristo, pero no existía como tal, a ver, vamos a abrir en Primera de Timoteo, no, porque era una carta que le estaba mandando el propio Pablo a esas personas. Entonces, ¿mediante qué se enseñaba? Se comparaba la palabra de Cristo, se te abría el entendimiento con lo de la ley, pero a la ley se le daba un sentido, mostrando el nuevo ministerio, el ministerio de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra del Señor, la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Y cuándo se legitima la ley? Cuando hay humillación, cuando le das el sentido a la palabra. Entonces, todo lo que te estaba hablando antiguamente, por ejemplo, del ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno, como dijo Isaías? Dejar ir libre, dice, soltar las ligaduras de los oprimidos, dar pan al hambriento. Bueno, va nombrando una serie de requisitos. Eso es el verdadero ayuno, privarse del pecado, o sea, cumplir con la palabra de Dios. Entonces vemos que si le das un sentido, cobra importancia esa palabra. Por ejemplo, vamos al Génesis. Dios creó, como dice la palabra, Dios creó la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Y si le llevamos que la tierra está desordenada y vacía en nuestra mente, toma fuerza, toma un sentido, porque todo era figura de lo que había de venir, dice. Entonces ahí estamos legitimando la ley, se legitima, lo estamos usando correctamente y eso es lo válido, ¿no? Entonces esto también me lleva al 4.8 justamente, 4.8 que dice. Dice así la palabra, porque el ejercicio físico aprovecha poco, para nada aprovecha, dice en la otra versión, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa en esta vida presente y en la futura. Vemos que acá divide ¿qué? Dos tiempos, dice, el ejercicio físico, dice, el ejercicio físico para poco es provechoso, o sea, el duro trato con el cuerpo, o sea, le está diciendo, hay mucho que interpreta, es increíble. Me estaba escuchando una vez una prédica, bueno, me tocó ir a una iglesia y decía, a ver, nosotros muchas veces vamos a la plaza, hacemos gimnasia, pero esto dice para poco es provechoso hacer gimnasia, pero el camino del Señor es lo bueno, decía. No tiene nada que ver lo que está tocando. Está acá tocando el ejercicio físico, está diciendo, es poco provechoso, para poco es provechoso. Entonces, está hablando de la ley. ¿Por qué? Porque había una disciplina con el cuerpo. Ayunar, por ejemplo, vigilar por las noches, estar despierto, significaba orando. Entonces, a ver, perdía horas de sueño, entonces era un duro trato con el cuerpo. Entonces había diferentes cosas, que no lo vamos a entrar a explicar, pero lo que entraba en trato del cuerpo, pero no en alma, porque no se despojaban del pecado. Pero dice acá, pero la piedad
dice, es provechosa para todos, la piedad. ¿Por qué? Porque justamente te liberta del pecado, te liberta de la opresión. Dice, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Y ahí divide dos tiempos, porque no está diciendo la vida venidera, como muchos confunden, allá arriba, cuando estamos muertos. Está diciendo, en esta vida presente por el tiempo de la ley y en la venidera. Ahí divide dos tiempos. Y en eso tenemos que ser sabios, si no vamos a empezar a delirar, vamos a empezar a fabular. Y como dice, tiene promesa en esta vida presente. ¿Por qué? Porque recibían la promesa de salvación. Y dice en la venidera, cuando ya eran salvos. Y ahí es cuando le tenemos que encontrar el sentido, si no vamos a dividir más la palabra. Tito 1.9 dice así la palabra. Dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, o retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, la versión de Reina Valera. Pero dice, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, retenedor de la palabra. Entonces, ¿qué se tiene que depositar en nuestra mente? Ahí, ¿qué tiene que tomar nuestra mente? La palabra de Cristo, dice, tal como ha sido enseñada, para que seas capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Exhortar para qué? Para corregir pecados. Pero dice, refutar a los que contradicen. Entonces, ¿había contradictores de la ley? Sí. Los fariseos, los judaizantes, perdón, sí. Entonces, ¿por qué? Porque traían esa arrastrada a la ley de Moisés. Entonces dice, puedes refutar, puedes invalidar su error. Entonces, para esto estaba la palabra. Entonces, cuando le damos un sentido, cuando vive la palabra de nosotros, es cuando justamente nos va a revelar el Señor. Cuando toma nuestra mente, porque cuando nuestra mente no está tomada por la palabra, hay un vacío. Y cuando hay un vacío, justamente entran los pecados. Entonces, no se te es revelado porque no estás en comunión con Dios. Escuchaste la palabra, pero no te habló Dios, vamos a decirlo así. Escuchaste la palabra a la mañana, pero no te habló Dios. ¿Por qué? Porque tu mente no estaba sumergida en la palabra. Tu mente no estaba en la presencia del Señor. Tu mente no estaba en humillación. Tu mente no estaba matando la vieja esencia. Cuando lucha contra nuestra mente, como dice, renovado del espíritu en vuestro entendimiento. ¿Por qué no hay entendimiento? Porque justamente lo que está contaminando nuestra mente es el mismo Satanás. Entonces, justamente cuando vamos a tapar la boca o refutar un error, es cuando va a haber entendimiento. Pero ahí te tiene que revelar el Señor y va a sacar toda clase de confusión en tu mente. Vas a ir al punto, te va a acomodar el Espíritu Santo, te va a dar entendimiento. Entonces vas a ser capaz de, ¿cómo se dice? De conocer los errores para contradecirlo, para tapar, para invalidar el error. Pero si no. Si no conocemos profundidad de doctrina y vamos a dudar, la verdad que va a venir una persona y te va a hablar un montón de cosas, datos históricos. Ahora recién es como que me estoy dando cuenta que muchas veces uno le pone valor a eso de estudio, acá, de allá, pero cuando empezás a conocer de esto, ahí te das cuenta ya que están hablando pavadas. Digo siempre una palabra más fuerte, pero estamos en el video, pero es una sarta de pavado, vamos a decirlo así, para hablar suave. Dice, no entendiendo lo que afirman y lo que dicen. Entonces, ¿por qué? Porque interpretan mal. Entonces ahí es cuando viene el error. Ahí es cuando, pero vos cuando escuchás palabra de sabiduría de hombre, chao, ¿cómo sabes? ¿Verdad? Tiene razón. Pero ¿te reveló Dios o a vos te llegó la palabra de hombre? ¿Hay un convencimiento en vos o simplemente te llegó la palabra de esa persona porque hubo una explicación bonita? La explicación bonita pueden ver de muchas cosas y de la palabra del Señor también, pero la cuestión es que te revele y que tengas un entendimiento pleno y que estés convencido, porque cuando vos caes después y no tenés un entendimiento pleno, cuando caes en el pecado, en el error, y vas a decir, mirá, la verdad que fui 5 años a la iglesia y no hizo nada el Señor por mí. Para mí Dios no existe. Bueno, entonces ¿a dónde estaba el entendimiento? Y eso se llama entendimiento de hombre. Pero cuando hay humillación y Dios te acomoda, como dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual,
es porque justamente mediante tu humillación el que te iluminó, el que te dio el entendimiento es el Señor. Y entonces esto tiene que morar en nuestra mente, como dice la palabra de Cristo, ¿mora en qué? En abundancia, mucha palabra, y vamos a invalidar y vamos a empezar a entender cada vez más, pero nuestra mente tiene que estar justamente en la meta de querer entender ese misterio oculto. Señor, dame conocimiento, dame revelación, y ahí se te va a ir acomodando todo y ya va a adquirir otro gusto y te vas a dar cuenta una persona que realmente tiene un conocimiento de Dios de una persona que no lo tiene. Porque una cosa es sentir la manifestación del Espíritu Santo, que hay muchas personas que predican con un poder del Espíritu Santo, hablan en lengua, zapatean todo en el púlpito, pero lo que está diciendo es cerrado. Y se disfraza ¿cómo qué? Como que es palabra de Dios. Y no es palabra de Dios, o no es palabra revelada, es una palabra de hombre. Y entonces muchas veces es así, hermano. Muchas veces pasa así, pero una persona que ya tiene conocimiento se va a dar cuenta. A mí me hacía enojar mucho con mi mamá, o sea, venía y le traía, este predicador, mirá lo que dijo, o sea, Y aparentemente a mí me encantaba porque tenía muchas cositas que apuntaban y decían y me gustaba. Me dice, no me gusta, no tiene profundidad, no tiene conocimiento. Y yo me ponía mal. Pero ahora me estoy dando cuenta que ella tenía razón. Que la profundidad es otra cuando tenés la cruz. El discernimiento es otro cuando tenés la cruz. La profundidad es otra. Y a medida que vos vas conociendo, entonces vas a saber quién te está hablando con experiencia, lo real del que no te está hablando con experiencia, y el que no te está hablando una realidad en definitiva, una vivencia. Entonces, esas cosas solamente se disciernen por la palabra. Y dice acá, 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo 4:3, dice así la palabra: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros falsos conforme a sus propios deseos. ¿Cómo dice la versión tuya, Noelia? Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren. Exactamente, con lo que quieren. Y eso es cuando no nos humillamos, pasa lo mismo. Vamos a querer oír que nos elogian, por lo menos que, muchas veces no decimos elogio, pero por lo menos que no nos reprendan. Entonces queremos, siempre que nos diga, tiene razón, no es justo lo que está pasando. Entonces queremos oír palabras halagüeñas, como dice la palabra del Señor. Entonces dice, no soportarán la sana doctrina. En el tiempo, justamente, de la persecución a los cristianos. En el tiempo de Cristo, cuando se dividen en 2 tiempos, pero dice, no soportarán la sana doctrina. Y vos fíjate, pero vos me estás diciendo el tiempo después de Cristo, pero acá ya había muerto Cristo. Pero hubo una persecución, y había una persecución. Según se cuenta la historia, esto yo no lo puedo afirmar, dice que después de que murió Pablo, cuando le deja la segunda carta a Timoteo, le escribe, y que con 3 meses de diferencia de la primera, dicen que venía el tiempo más difícil todavía para la persecución de los cristianos, pero ya había persecuciones, ya habían antorcha humana en el tiempo de Nerón, había mucha persecución, y a ese tiempo es el que se está refiriendo, y siempre lo tenemos que tirar un poquito para atrás, porque dice el mismo Señor Jesucristo que el pastor, dice, iba a ser muerto, refiriéndose a su persona, y vendrán, dice, los lobos, y dice, se introducirán, y también, como dice Pablo, no perdonarán a las manadas, porque él también anunciaba su muerte, su próxima muerte, y entonces ya está viendo un tiempo de persecución, y en el tiempo después de la muerte de Cristo, cuando sale Cristo, se manifiesta el ministerio, como dice, de la iniquidad. Solo hay
¿quién al presente lo detiene? Entonces, ¿por qué? Porque Cristo no había muerto. Entonces, después vino con todo el poder, con toda la persecución sobre los cristianos. Mientras tanto estaba Cristo todavía, en la tierra estaban protegidos, pero después se manifestó con toda la fuerza de esa persecución. Y así eran unos tiempos difíciles, como dice, vendrán tiempos que no soportarán, que no querrán escuchar, sino que teniendo comezón de oír, acumularán maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué es más fácil escuchar? En ese tiempo era más fácil escuchar la ley. Ellos no tenían opositores, no tenían perseguidores. Entonces, tampoco se les reprendía el pecado. Era más fácil pagar un sacrificio y te pones a cuenta que arrepentirte del pecado. Entonces, ¿qué es más fácil hacer? Como decía, justamente pagar un sacrificio. A ver, según el pecado, una paloma podías ofrendar, que era lo más barato, que generalmente la gente ofrendaba eso si era un pobre, o si no, un cordero, o si no, un becerro si tenía más dinero. Entonces, te ponías a cuenta con eso, pero sin arrepentimiento de pecado, como dice acá. Entonces, se acumularán maestros conforme a su deseo, porque no había reprensión de pecado, entonces estaba bueno. Entonces, ¿qué es más fácil? A donde no te dicen nada, donde haces lo que querés y después lo pagás simplemente con una ofrenda, ¿sí? No te arrepentís, haces lo que querés. Bueno, justamente estos eran los maestros, dice, que se estaban acumulando. Y todos los maestros estos tenían que ver conforme a la ley. Y dice en 2 de Timoteo 1:13. Segunda de Timoteo 1:13 dice así: retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Retén, retén. Hoy hablamos de retenedor, pero retén está diciendo. Esto que te quede en la mente, retener, no la ley, sino la palabra de Cristo que de mí oíste. Entonces, ¿a quién le fue revelado? Pablo dice que era apóstol de Jesucristo y a mí me fui revelado, dice. Yo soy apóstol. Entonces vemos acá cómo él se presenta como apóstol de Jesucristo y dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, porque a él le fue revelado. Entonces él predicaba el evangelio de Cristo, dice, en la fe y en el amor que es en Cristo, en la fe en Jesucristo, no en la fe en la ley. Entonces eso es lo que tenían que retener, ya no la ley. Y vemos que la mayoría acá en estas iglesias eran judíos. Eran judíos, pero acá se lo estaba diciendo a Timoteo. Retén. Esta es una carta pastoral, porque él era pastor de Éfeso, Timoteo. Entonces, vamos a decirlo personalmente, se lo mandaba y dice, retén la palabra, dice, que has oído. Porque él se instruyó ¿a dónde? Primeramente en su niñez. Lo dije hoy. En el judaísmo, en la ley. En la ley. Entonces dice, ahora has oído de mí la palabra de Jesucristo. Dice, retén eso. Lo otro déjalo afuera. No tengas nada que ver con las fábulas, con cuentos de viejas. Se lo está diciendo todo a Timoteo. Dice, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Y vos tenés que saber acá, meditar un poco a quién se está dirigiendo. Y en este caso se está dirigiendo a Timoteo. Esta es la primera carta pastoral que estamos tocando, Timoteo. Después la otra es, ¿cuál? Tito, ¿no? La que viene. Y Filemón, yo no sé si entra en una carta pastoral, pero por ahí anda. Le anda pegando en el palo. Pero eran cartas, vamos a decir, para las iglesias, para las congregaciones, para el lugar. Pero después estas epístolas son pastorales. Y dice acá en Tito 2:1 dice, pero en cuanto a ti, dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vemos cómo hace hincapié en lo que está de acuerdo con qué, con la sana doctrina. ¿Y sana por qué? Porque es una palabra que no te va a traer perjuicio, sana doctrina. Y aparte porque sana el alma, porque hay salvación, porque hay liberación, porque no te va a llevar a la enfermedad del pecado. Y el pecado en sí trae una enfermedad que no se puede sanar, no se puede curar. Entonces, esto no te va a traer enfermedad, sana doctrina, no una doctrina perjudicial. Por eso dice, sana doctrina. Esto dice, enseña. En cuanto a ti, Tito le dice, en cuanto a ti, dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ese es el encargo que nos hace a cada uno de nosotros.
No podemos enseñar otra cosa que el ministerio de la piedad, la palabra de Jesucristo, el perdón de pecados que se manifestó en la cruz, el evangelio de la humillación, el evangelio de la cruz, que todo lleva a lo mismo. Vos fíjate como dice por Moisés. Por Moisés dice que era un hombre muy manso. Y cuando está diciendo manso, ¿qué está diciendo? Un hombre que no era rebelde, un hombre que se entregaba a la voluntad de Dios. Y entonces me está diciendo indirectamente se humillaba, se postraba. Entonces, ¿qué me está diciendo? Es un hombre que hace la voluntad de su amo, que era siervo de Dios. Entonces, por eso, muy manso, porque no había rebeldía, se entregaba. Decía, sí, lo voy a hacer. Lo que le mandaba a Dios, lo hacía. Entonces, ahí es cuando tenemos que ver, ¿nosotros nos humillamos? ¿Estamos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra? ¿Estamos de acuerdo al plan de Dios? ¿Somos mansos realmente? Y cuando digo manso, ¿me estoy humillando o soy rebelde? Y rebelde el que no se humilla, el que no está de acuerdo con el plan de Dios. Entonces, cada uno tiene distintos planes, pero sí que tenemos que ser instruidos en la palabra de Jesucristo, sí que tenemos que orar y sí que tenemos que cumplir el plan del Señor. Con cada uno trata de diferente, pero tenemos que llegar a concretar ese plan. Algunos están apuntados de una manera, de otra, pero todos vamos a terminar predicando la palabra, o tendríamos que terminar así, predicando la palabra, enseñando la palabra, cada uno en su lugar. Cada uno va a llevar una vida diferente. No vamos a llevar vidas iguales. Uno va a tener menos plata, otro menos, otro más. Uno va a vivir cerca, otro va a vivir lejos. Otro tal vez le toque viajar o se vaya a vivir a otro país. No sabemos dónde vamos a terminar. Pero sí, nuestro deber es predicar la palabra de la cruz, lo que se ha sido enseñado y que esto se vaya expandiendo. Ese es el plan de Dios. Y si no sabemos la palabra, ¿cómo vamos a expandir el plan de Dios? Entonces nos está enseñando acá que enseñemos la sana doctrina. Y para esto tiene que haber instrucción, para esto tiene que haber conocimiento, para esto tiene que haber división de la palabra, para poder dividir bien. A ver, dice la palabra también que una de las características de la oveja, creo que no sé si lo enseña en uno de los Salmos o Proverbios, o no me acuerdo si Eclesiastés, pero dice, tus dientes como de las ovejas, algo así dice, de las ovejas. Entonces cuando habla de dientes, habla de rumear la palabra, habla de dividir la palabra. Entonces, mastica, divide, rumea, medita, esa meditación. Entonces, vas a saber expresarla, vas a tener un entendimiento profundo, no va a haber duda en tu vida, entonces vas a hablar con propiedad, con conocimiento, te va a acomodar. A ver, es como, la persona que te arma el abaca, ¿se dice? O no, el cubito ese, el cubo. Sí, bueno, la cuestión es que la tiene clara, te arma el color. Yo no pude armar todavía un color. No lo tengo claro, me cuesta. Y viene Jessica, lo hace así, lo arma enseguida, pero yo no le encuentro la vuelta. Me pongo nervioso, le digo, no, esto no es para mí. Bueno, pero la palabra debería ser así en el sentido de que, como hay personas hábiles para armar ese cubo, tenemos que ser hábiles para armar toda la palabra del Señor. No, porque dice acá, y tal vez lo dice, y te empezás a rascar la cabeza, y acá qué querrá decir, porque no tenés armado el todo. El rompecabezas nunca lo armaste. Pero cuando empezás a tener profundidad, empieza a concordar esta palabra con esta, y no queda nada inconcluso. Y a eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, cuando vienen con una doctrina extraña, vos ya lo sabés. Ya lo sabés. Entonces no te intimida a nadie, no te asombra a nadie. O sea, no estoy hablando para altivez de nosotros. Estoy hablando para decir, tenemos conocimiento de la palabra y, como dijo Pablo, estoy seguro. Y a eso tenemos que llegar. A estar seguro, a tener certeza de que la palabra de Cristo es la que va a destruir el pecado a través de nuestra humillación. Nos dejaron el cómodo y a partir también de la división. No tener duda, no poner la palabra en cualquier lado, sacarla de contexto, porque o si no ahí vamos a empezar a hacer una ensalada
Y tal vez otros que tengan otro punto de vista van a decir, no, no es así porque el dato histórico dice así. Vos si no hablas sin seguridad y encima utilizar mal la palabra, entonces ahí es cuando va a ser desacreditado tu ministerio. En cambio, cuando hablamos con propiedad, con conocimiento, nos paseamos. Tal vez así en lo natural no te pasees en la Biblia, pero los versículos te llueven, los versículos vienen, y como dice la palabra del Señor, como pluma de escribiente muy ligero. Así es que vamos a hablar, porque estamos seguros de lo que hablamos, de la palabra de la cruz, que esto tiene poder para sacarnos, tiene poder para destruir, todos los pecados. Y no se trata solamente de estudios en cuanto me puedo leer 30 años, libros y libros, pero me estoy comiendo supuestos conocimientos de otro, que es muy diferente a la revelación de Dios. Es muy diferente. Había uno de los grandes predicadores Spurgeon, que era inglés, que vivió en el año 1800, el príncipe de los pastores, decían, y dice que era una persona que tenía una biblioteca con más de 30.000 libros. Era una persona muy letrada en ese sentido, y se pasó años y años y años, y él empezó a predicar ya en su juventud, y a los 18 años estaba a cargo de un seminario. Él predicaba en las congregaciones para alrededor de 30.000 personas, se juntaban. No sé cómo lo hacían, pero tenía una voz muy potente y trataban de buscar un lugar cerrado como para que lo vinieran a ver de todos lados. Bueno, la cuestión para la época era un predicador admirable. Pero yo digo, ¿cuántos años se tuvo que comer de estudios de Calvino, de esto y el otro? Que puedes tener puntos de vista en el sentido de que aprende un poquito de esto, el punto de vista de esto, pero la revelación es algo diferente. Y esto te lo acomoda el Señor sin necesidad de entrar en tantos libros históricos, que si vos te das cuenta, empezás a leer, simplemente ya empezás a acomodar, empezás a tener entendimiento, sana doctrina de la palabra de Cristo, fábulas de vieja, y ya lo vas interpretando como la del vino, como la del agua. Entonces te va acomodando todo el Señor y es mucho más fácil así aprender. Por eso nos tiene que revelar el Señor, y ahí vamos a ser bienaventurados aparte, porque el Señor le revela su voluntad o el reino de Dios a quienes están en comunión con Él, a quienes son sus amigos, como dice la palabra, y eso es lo que nos trae la felicidad. El hombre cayó, dice, la perla de gran precio, es lo mismo. Bueno, yo lo dejo acá y mañana continuamos. ¿Ven?